Mantícora. Animal mitológico procedente del imaginario indio y persa. Se cree que su peculiar morfología fue desarrollada a partir del entorno: cola de escorpión, tronco de león y cabeza humana. Este terrible ser comenzó devorando animales de granja, pero inevitablemente cambió la dieta por seres humanos, infinitamente más nutritivos, apetitosos y atractivos. Mantícora, famosa por no dejar rastro de sus presas, a las que inmoviliza con dardos venenosos que nacen de su cola, la cual se estira cuando acomete sus salvajes rituales alimenticios. Oculta entre la maleza, esperando calmada, mostrando únicamente su aparentemente inofensiva cabeza humana, atrayendo así a innumerables e incautas personas. Mantícora. Su naturaleza y su amor por la carne humana hacen que se piense que la bestia puede representar simplemente el miedo a lo extraño, a lo desconocido. Mantícora. Amoral y magnéticamente perturbadora. Mantícora. Carlos Bermud. Entráis en la camarilla, donde no encontraréis sombras. Largos días y placenteras noches, amigos y oyentes. Os doy la bienvenida al microcosmos de Carlos Bermud. Hoy en la camarilla metemos bisturí para bucear en las entrañas de Mantícora. Mantícora. Un perverso animal al que viene a ponerle la cola en su sitio con los dardos venenosos y toda la mala leche del mundo. Lito el breve, ¿qué pasa, Lito? ¿Qué pasa, caparillers? Ya estamos aquí. ¿Qué pasa? No sé si tenía ganas de destripar esta película porque es impresionante, me ha encantado. Luego tendrás tiempo todo del mundo para darle caña a la peli porque otra cosa no, pero teorías locas vamos a poder sacar todas las que queramos y más, con un montón de huecos que nos deja el bueno de Carlos Bermud. Con la estructura, el esqueleto bailongo y el cuerpazo gallego que no de león. Payball o Soda. ¿Qué pasa, Payball? Ya estoy de vuelta. ¿Cuánto tiempo sin pasarme por aquí por la camarilla? La verdad es que os he echado mucho de menos ya. A todos y a nuestros queridos oyentes también, por supuesto. Y te viene en un día bueno, ¿eh? Joder, macho, estoy muy loco con Carlos Bermú. Estoy muy loco. Te ha dejado un poco tocado, ¿no? Cuentan las malas lenguas mantícoras. Uf, lo paso muy mal. Lo paso muy mal. Paso un rato muy malo y a la vez me ha gustado mucho y me decía cuando llegué a casa de baño, me decía, ¿te gustó la peli? Y digo yo, es muy buena, pero no sé si me ha gustado o no. Disfrutar no la he disfrutado, eso seguro. Como mientras duermes, ¿no? Esta la peli de Luis Tosar que terminas de verla y te dice, por favor, que no quiero verla nunca más. No quiero ver esta película nunca más. Desde luego. Y para conformar definitivamente a esta bestia terrorífica, el cráneo, la cabeza, los pelos y el cerebro, Rita Salazar, que soy yo. ¡Bravo! Hoy vamos a hablar de Mantícora. Vamos a repetir ese nombre porque además el título de la película a mí me encanta. Yo con ese título ya estoy fascinado, ya estoy dentro automáticamente. Una peli que esperábamos, ansioso completamente, y que por eso no hemos podido aguantar hacerle una crítica amarilla. Le vamos a dedicar una premiere que ya aprovecho para recordarle a los oyentes que se nos unan ahora en este episodio, que son programas que van a ser entre comillas ligeritos, y digo entre comillas porque precisamente en este tenemos preparada alguna cosa extra. Son programas donde hablamos un poco en caliente de las películas y reflexionamos sobre las películas sin mucho pozo en el público, por eso de ser de estreno. Si tuvieran más tiempo, pues tendríamos más material de que comentar. Carlos Bermú, director y guionista de Mantícora, en esta película
nos dibuja de manera implacable una auténticamente insólita trama que gira sobre sí misma hacia su inexorable y absolutamente loquísimo y extraño final. Escribe, como ya es natural en este cineasta, unos personajes tan naturales y humanos como monstruosos, en una difícilmente clasificable película que me voy a atrever yo a denominar como film fatal. Por eso de la atracción hipnótica que tiene y los temas que trata moralmente controvertidos. Y lo podemos, si queréis, si os gusta, lo podemos utilizar para otras películas del propio Carlos Bermúdez, porque Sí, está para todas. un poco del estilo del film fatal hecho. Estas películas que conforman junto a Mantícora una escueta pero atrevida e interesantísima filmografía. Si queréis, antes de empezar a hablar de Carlos Bermúdez, de sus pelis y demás, Payball, lee los comentarios del grupo de Telegram sobre Mantícora. Vamos allá entonces. Vamos a empezar por un comentario que nos ha dejado nuestra queridísima Martita, que nos dice: Carlos Bermú nunca deja indiferente a nadie con sus películas, y en esta ocasión lo ha vuelto a hacer multiplicado por 1000. Un guión escrito con una mano firme de quien sabe y maneja con maestría la oscuridad que pueda haber dentro de nosotros, y también de cómo por encima de todo deseamos querer y que nos quieran, del mirar para un lado cuando algo nos resulta feo, cuando se sale de la norma, de apartar la mirada. Y de querer estar ahí, de ayudar cuando a veces ya es demasiado tarde. Sin duda para mí, la película española del año. Para mí también, Martita. Y para mí. ¿Y para ti, Lito? ¿O para ti no? No, para mí también. No quiero adelantarme a dar comentarios, pero a mí me ha hecho... Me ha dejado con el culo torcido, vamos. Y a muchos de nosotros, vamos. ¿Qué más tenemos por ahí, Payball? Nos comenta Edgar: maldito Bermud, ese señor es capaz de traumarte con un colacao. Creo que con esto digo el nivel que tiene esta película para fascinarte. Y es verdad, sí que te trauma. Yo no tomaba colacao, pero nunca más voy a volver a poder tomarlo. Es una película que tiene mucho para el debate, aunque tiene una gran virtud, y es empatizar con un monstruo muy humano y sobre todo muy cotidiano. Todo está muy medido desde su contexto temporal hasta los diálogos triviales. Y espero que tiemble en Mastón, porque a esa competición de ojos expresivos se ha unido Nacho Sánchez, que tiene una de las miradas más grandilocuentes actualmente. Sí, la verdad es que para debate da mucho y nos ponen un compromiso bastante grande como espectadores, como bien dice Edgar en esta película, nuestro amigo Carlitos. Estoy de acuerdo, y es una de las claves del cine de Carlos Bermúdez, ¿no? Plantear dilemas morales que tienen difícil solución y además difícil respuesta y salida. Y aquí, aparte, lo que dice también de Nacho Sánchez, es otra cosa que se le da muy bien, mover a los actores en el escenario, crear personajes muy profundos y muy estrafalarios también, y sacar jóvenes promesas o mayores promesas, porque incluso gente que ya es mayorcita, en sus películas brilla bastante, gente que yo no conocía. Sí, aquí en esta película la verdad es que le deja caer el peso actoral de la película en dos actores muy jóvenes. Es más, quien hace a la chica de Diana, Zoe Stein, es súper jovencita y creo que solo había hecho un largometraje o un cortometraje, muy poquita cosa. Y cómo Y lo clavan los dos aquí, ¿eh? lo hacen muy bien, además tienen muchísima química los dos, lo cual Sí. yo creo que es un gran director de actores realmente. Sí, Carlos Bermúdez. sin duda. ¿Qué más tenemos? Tenemos también aquí un comentario de Fran que nos dice: Mantícora es una mirada a la oscuridad interior, a los monstruos con aspecto humano. Carlos Bermú escribe un guión tan preciso como un reloj y juega con el fuera de campo para que el horror surja de tu propia imaginación. Una de las mejores películas del año. O sea, lo comentábamos fuera de podcast, que es un recurso que utiliza con mucha maestría Carlos Bermú, el fuera de campo. Lo hace en todas las películas e incluso suele dejarlo para el clímax. Para darle más fuerza al clímax, casi siempre juega con una escena fuera de campo muy, muy potente. Para que tú utilices la imaginación, que siempre es más poderosa que la propia imagen visual que te puedas encontrar. Sí, Y aparte en luego. esta película, incluso moviendo la cámara bastante más que en sus pelis anteriores, fija el plano muchas veces, con la cámara no tan estática, pero también se preocupa en que las cosas importantes pasen fuera de lo que encuadra la cámara. Y le queda fascinante.
Luego lo comentamos, porque iba a comentar Sí, una lo cosilla, pero extenderemos un bueno. poco más. Sí, lo extendemos un poco por no entrar de lleno en la película, pero sí es muy interesante ese recurso, como lo utiliza, sobre Sí, todo sí. en esta película que tiene cosas que no puede mostrar en pantalla de ninguna manera. Tenemos otro comentario también de nuestro querido Alejandro, compañero aquí de críticas en la camarilla, En un cuaderno en blanco, en la página web. y nos dice, Carlos Bermúdez vuelve a sorprendernos con una maravillosa y perturbadora historia sobre monstruos y cómo la sociedad actúa ante ellos. Una historia que te atrapa y te incomoda desde el principio, porque en realidad los monstruos de verdad habitan dentro de los humanos, y le pone un 9 de 10. Todo el mundo sabe que los asesinos, la vecina de al lado dice que era muy educado y te saludaba todos los días. Eso es pura cultura española. Le doy toda la razón a Alejandro porque es que además lo que más incomodidad provoca es que el monstruo no es un monstruo, es una persona. Entonces, y que eso es que está a la orden del día. Es que ¿cuántas personas hay así? Es que hace poco salió un vecino de mi abuela que tenía un montón de pornografía infantil en un montón de discos duros y se dedicaba a distribuirla. O sea, es una locura. Y llevaba toda la vida ahí al lado y yo he jugado al fútbol con él. Dice Carlos Bermúdez de ¿Quién te cantará? De una película que ahora comentaremos, que para él es una película de terror. Y si lo piensas fríamente, prácticamente sus 4 películas son de algún modo películas de terror, porque sus personajes son monstruos, son todos freaks, monstruos, que te los puedes encontrar en tu vida diaria, en la casa de enfrente. Que hay más aterrador que alguien que te puede hacer las cosas de verdad y no un alien o un demonio. Hay una palabra que se repite en todos los comentarios, que la vamos a decir un montonazo de veces, porque tampoco somos ninguno Rodrigo Cortés y nuestro léxico es limitadito. Y es monstruo. Monstruo lo vamos a encontrar en todas las pelis, como digo, de Carlos Bermúdez, pero el que es un monstruo de verdad es Carlos Bermúdez. El propio Bermúdez. ¿Qué piensas tú de Carlos Bermúdez, Pablo? Te voy a dar la palabra a ti primero. A ver, yo es un director que descubrí hace relativamente poco. Vi Magical Girl, no sé si me la recomendaste tú, y fue una película que me fascinó. Magical Girl me parece una película totalmente absorbente, negra como una noche oscura que te sorprende. Hablaremos después de ella, pero es que está José Sacristán, que es alguien que llevaba ya tiempo sin aparecer por películas así de estreno, y menos de un director casi debutante, ¿no? Y luego pues fui siguiéndolo al ritmo que hay que seguir a Carlos Bermúdez y al ritmo que hay que ver su filmografía, que es dejando mucho espacio entre película y película. El ritmo de Por- copla. Exacto, porque yo creo que es un director que no puedes consumir sus películas de una forma apresurada. Tienes que consumir su película y luego incluso, a ser posible, no ver películas en el plazo de varias horas después, ya ni de él ni de nadie, para que se puedan condensar en tu cabeza y tú puedas sacarle todo lo que le puedas sacar en ese visionado, porque creo que es un director que te impulsa a seguir viéndolo y viendo sus películas para ir tanto viendo lo que te está proponiendo la película y se te ha escapado, como ver la interconexión entre esas películas, porque creo que es uno de los primeros directores españoles quizás que contemporiza coloca todas las películas en el mismo universo, en un universo propio, que es como cercano, pero a la vez parece que se aleja un poco de nuestra realidad, ¿no? A mí me gusta eso que comenta Pablo porque es un tipo que me recuerda en ese sentido a Almodóvar, que utiliza todo lo nuestro, todo lo que es costumbrista y todo lo que es folclore propio, la copla y todo este rollo, comer churros, presentarte en ese puente que saca en varias de sus películas en Madrid, porque pasean José Sacristán mismo o Eva Llorach, que sale en 3 de sus películas, que hace de Violeta. Y eso, ese folclore, ese costumbrismo, lo mezcla con una especie de fantasía rara pero cercana. Y es muy exótica. Es un costumbrismo exótico, diría yo, de lo nuestro, de España. Sí, a veces tiene como cosas anacrónicas, ¿no? O sea, parece como si de repente estuvieras en una época que no casa con el resto. Por ejemplo, pasa en Magical Girl con el bar en el que es el clímax de la película, que parece un bar prácticamente de los 80, cuando la película es imposible que esté situada en esa época. Es el típico bar de Madrid, el típico bar que Sí, también... Que es el mismo bar que puedes encontrarte en el Crack de Garci,
El mismo donde decía Enterprise y Lía la Grande. Sí, El mismo pero, bar. pero 40 años Claro. después. Eso es. Y entonces es como si ese bar lo buscase para hacer como una especie de cápsula temporal dentro de la dimensión en la que está el resto de la película, ¿no? Y eso es algo que te descoloca un poco. Yo creo que juega mucho con eso, con estarte siempre, lo que dices tú, ponerte un entorno cercano, pero estar dándote pequeños empujones para ir sacándote de ahí, para que parezca que igual también es una manera de aliviar la carga dramática que meten las películas, porque igual si no te hiciera eso, si fuera todo tan cercano como para que lo pudieras ver muy cerca, que quizás es lo que hace esta película, que esta película no hace esa desconexión. Esa película sí que es muy directa en el sentido de acercarte a la situación como si fuera algo cotidiano. En el resto siempre lo ha hecho. No sé, tiene muchísimos matices, escribe sus historias. Yo creo que es un director que le va a aportar muchísimo al cine español y que con 4 películas ya nos ha aportado muchísimo a todos, ¿no? La palabra clave con Carlos Bermúdez es interesante. En cualquiera de sus 4 películas, lo mínimo que te provoca es curiosidad por saber incluso más después de lo que pasa en el universo ese que te ha montado en un sitio muy delimitado. Y ya había hecho un par de cortos antes de Diamond Flash, que es su primera película, 2011, que se la financió prácticamente él además. Era una película que costó unos 20.000 euros. Y también ha dirigido un par de videoclips a lo largo de su, digamos, corta carrera en número de películas, porque ya lleva un tiempo dirigiendo. Como curiosidad, estudió ilustración y tiene 3 cómics ya en su haber y alguno más que seguramente que tenga que yo no conozca. El Bunyan Rojo, Psicosoda y Cosmic Dragon. Ya digo, es un tío que te provoca atracción. Es como una palabra también que escucho mucho a toda la gente que ve sus películas, que es magnético, hipnótico y magnético. Con historias que son insólitas, son historias que solo vas a ver en sus películas. Yo, por ejemplo, cuando estaba viendo Diamond Flash, empecé a verle y digo, me parece a mí que esto va a ser un tostón. A la que empezó la peli y empezó a coger ritmo, ya no me podía separar de la pantalla. Estaba ya metidísimo y es eso, es magnético, es que te atrae, te anima a quedarte en la pantalla viéndolo porque quieres saber qué va a pasar después y qué ha pasado con esto. Y además, por ejemplo, en Diamond Flash, que está dividida por capítulos, me entran más ganas de ver incluso qué va a pasar justo después. Yo creo también que la película en Diamond Flash está construida súper bien desde el principio a fin y que te mantiene todo el rato esa tensión que hace falta para que tú estés enganchado a la película. Y también una virtud que veo que tiene Carlos Bermúdez, que es que hace que después de la película te pegues días y días y días hablando de la película con otras personas que también la han visto. El buen cine en realidad es el que después de haber visto la peli te deja que hablar con los demás que la han visto. Te acuesta con él, el que te lo lleva a la cama. Una de las cosas que destacan, si es que hay algo que haga realmente mal, es la construcción de personajes. Y yo creo que hay cosas en este aspecto que se repiten. Y lo vamos a recoger en todas sus pelis. Personajes que están muy traumatizados. Ya hablamos que son una especie de monstruos. Personajes muy raros. Personajes que tienen una especie de alter ego en muchas de sus películas, ¿verdad? Que tienen como una especie de rima también entre ellos, que se encuentran de repente en sus vidas a una persona que es igual de rara que él o ella de una manera también estrambótica. Las filias sexuales que va presentando en las películas también, si pederastia, que si luego lo comentaremos, Munchausen o no, cosas muy pervertidas también. Los niños, que son los únicos personajes inocentes en las películas y que de alguna manera muchas veces se trastocan, o se pierden por el camino, por algún hecho predeterminado que les pasa. Y la pedofilia, en conclusión también, que ya es el tema que nos toca en esta última película, pero que ya apareció en su, por ejemplo, si queréis, Pablo, nos metemos en Diamond Flash. Bueno, en Diamond Flash hablabas de filias sexuales y yo creo que las tiene casi todas, ¿no? O sea, Diamond Flash es una peli muy... A ver, es que yo creo que es la película más críptica de Carlos Sí. Bermúdez. Es una película, hablas, por ejemplo, de presentación de los personajes y en esta película, y yo creo que también es algo que hace muy a menudo en el resto de su filmografía o de forma constante, te los perfila, te deja muy claro quiénes son, pero como que te interesa saber más
más cosas de las que él te enseña de ellos. Ujú. Y en esta película, que quizás sea la que es así más coral, porque tiene muchos personajes comparado con otras películas, la de Diamond Flash tiene al final un buen puñado de personajes. Ujú. Y cada personaje que va saliendo te interesa casi más que el anterior. Es como una especie de progresión de presentación de personajes hasta que sale creo que el último que te presentan, que es la portuguesa, es la argentina, ¿no? Me parece que es Sí, argentina. Sí. en principio es Argentina, lo que pasa es que se ha pedido de dónde viene. ¿De dónde es? Enriqueta, que por cierto tiene un parecido físico con una alumna mía que hoy la he visto y me ha dado hasta cosas. ¿Quieres saludarla? Escucha el podcast. Le dices. Es muy pequeña para escuchar podcast. Menos mal. Adelanto para los oyentes que no vamos a hacer spoilers de nada, porque además las pelis de Carlos Bermú, prácticamente cualquier cosa que digamos que no sea una opinión personal sobre ella es spoiler. Y en Diamond Flash es eso, es que es tan rara. Tenemos una especie de historia cruzada que van explicándose cada una de ellas con la anterior, pero de una manera muy como Es que no te cuenta nada realmente. hay una especie de premisa, pero que va como en diagonal con el resto de tramas. No van al mismo tiempo, que es como si No. cruzase así, pero que se va cruzando. Es como si fuera apareciendo, pero curiosamente la película sí que tiene una linealidad temporal. O sea, Es no lo es un complicado. Tarantino que te va pegando saltos. Y creo que no lo hace nunca, además, si no me equivoco, Carlos Bermú. No hace elipsis grandes que te descoloquen ni No. desordena el tiempo en el metraje. Él es todo lineal, pero va tan descolocado como si te estuviera cambiando escenas de la película unas por otras y pusiera pasado en futuro y presente en pasado. Es muy curioso. Y en Diamond Flash es como te presenta una especie de prototipo de lo que van a hacer las siguientes películas, porque es como todo muy artesanal, obviamente, con tan poco presupuesto, pero todo muy bien cuidado dentro de los límites en los que se moviera. Temas y preocupaciones que van a ser recurrentes, como decimos, y esa historia de rellenar huecos, que es lo más importante. Y aquí, si queréis, saltamos a su siguiente película, que es Magical Girl, de 2014, con esa historia de rellenar huecos, porque aquí además te lo presenta, y esto no es un spoiler ni mucho menos, es una imagen, rellenar huecos rellenando puzzles. O sea, hay una imagen de Magical Girl que prácticamente te define toda la filmografía de Carlos Bermú, que es José Sacristán montando un puzzle. Es que Magical Girl a mí es una película que me dio muy duro, ¿eh? Volvemos otra vez antes, o sea, Magical Girl tiene una presentación de personaje increíble, que es el personaje de Alicia, que es la niña. Veis la primera escena en la que sale, que además creo que es la primera escena de la película, si no me equivoco, y enseguida sabes todo su estadio vital, a lo que se va a enfrentar en la vida, lo que viene de atrás, la situación que tiene su familia, el tipo de persona que es, sus aficiones, y eso todo te lo resumen en 5 minutos. No está nada verbalizado, sencillamente tú vas generando la personalidad en base a los diálogos, y son diálogos naturales dentro de una situación que es complicada de ver en el mundo real, no es algo que te vaya a pasar todos los días. Y entonces fuerzas situaciones que son difíciles de que te pueda suceder a ti, como te digo, a diario, incluso en tu vida una vez, pero son creíbles. Y con esta película lo hace todo el rato, igual que el personaje de Bárbara Lenny, que es la niña de fuego te llama la gente. Es un personaje demencial con una interpretación increíble. Es absurdamente increíble, porque aparte es un papel, me parece, muy difícil, y que curiosamente, no siendo el personaje principal, no siendo el personaje que mueve la trama, es con lo que te quedas en la película. Y realmente puede que sea el personaje más importante de la película, porque aunque no mueve la trama, mueve al resto de personajes alrededor de ella. Y ese tipo de cosas que tiene Carlos Bermú, que cada película tiene su complejidad. Unas tienen unas complejidades orientadas alrededor de un personaje concreto, otras varios, como podría ser el de Diamond Flash. Pero, por ejemplo, en Magical Girl parece como que todo gira alrededor del personaje de Bárbara Lenny, aunque en teoría la trama gira alrededor del personaje de Alicia. De ahí mi denominación Feel Fatal, porque ya Sí. es de alguna forma una femme fatal neo-noir muy rara. Y aparte le da muchísimo peso a los personajes femeninos. Quizás en Mantícora es donde el primer personaje masculino que tiene un peso absoluto en la película, que es Julián, pero en todo el resto de las películas los personajes femeninos son los que brillan con más potencia y los que realmente mueven toda la historia. Voy a cerrar Magical Girl con una pregunta
porque vamos a saltar ya hablando de personajes femeninos, inevitablemente a quién te cantará. Y la pregunta es una que le hacían en las entrevistas del rodaje de la película de Magical Girl a los actores, y es ¿quién es el Magical Girl o la Magical Girl de Magical Girl? Y os lo hago a vosotros para que lo penséis, no para que lo respondáis porque igual es un poco... Claro, es que no podríamos Se lo responder. dejo a los oyentes que hayan visto la película, ¿quién es el Magical Girl o la Magical Girl de... Pues está respondido, ¿no? Por Carlos Bermú, ¿o es una teoría? Él lo responde, pero no está muy seguro tampoco. Y los actores, ninguno de ellos lo sabe. De hecho, el que hace Luis Bermejo, que es el que hace del padre de la niña de Magical Girl, responde dos diferentes. Responde uno y automáticamente se da cuenta de que igual no es ese. Para que Bárbara Leni misma decía también en entrevistas que lo que más le atraía del guión de Magical Girl es que no lo entendía, que no entendía su papel realmente, pero tenía algo, tenía un atractivo muy especial que le hacía querer saber más de ese personaje, y que era probablemente la primera vez que le pasaba eso con un guión. Lo cual todavía le da más mérito a lo que decía antes, esa capacidad de dirigir actores sin darles una contextualización completa de la historia, en plan diciendo, te voy a dar un perfil, pero tú no vas a conocer todo, ni mucho menos. Quiero que te sientas tan confusa como se siente tu personaje. Ahí y sobre eso trabaja. Y en Quién te cantará, que es su siguiente película, que además tarda tiempo el sinvergüenza en sacar películas. Por otro lado, no sé si darle las gracias también. Quién te cantará, que es de 2018, aquí con unos personajes femeninos que son potentísimos, con Nanya Ninri, que además yo he descubierto por esta película que ella es cantante también, que hace sus voces, porque las de Eva Llorán las hace Amaral. Ah, no lo sabía. Claro, yo decía yo que cantaba muy bien. Claro, tiene un vozarrón de la hostia y que aparte tiene una voz que le pega mucho a este tipo de historias. Y a mí me parece también una película Paywall, ya nada más que del tono estético que te dice tanto, esos negros, blancos y dorados. Yo creo que su película, usar la palabra asequible igual no es la más correcta, pero yo creo que es la película que prácticamente puede ver todo el mundo de Carlos Bermú. Yo creo que es una película que le puedes sacar una serie de lecturas fácilmente y luego te puedes ir hasta lo más depravado que se te puede ocurrir, que yo creo que es lo que se me ha ocurrido a mí. No tan depravado como lo que se le ocurrió al director y escritor, que es Carlos, pero vamos. La película tiene una profundidad absoluta y estéticamente, a nivel formal, es preciosa. En cierta manera, aunque pueda parecer raro, me recordó a Retrato de una mujer en llamas. Porque es una relación tan cercana entre dos mujeres que parece que todo lo que hay alrededor no importa. O sea, lo que hay alrededor de ellas dos estorba. Y la verdad es una película muy chula, ¿eh? Pero mucho. Es verdad que lo que dice, que quizás la más asequible o la más cercana al cine que se hace normalmente en nuestro país también. Y una película que está rodada en gran parte en Rota, en Cádiz. La película se rueda en Cádiz y en Málaga. Y tiene gran apoyo y tiene también ayuda de Canarzu y de la Junta de Andalucía. Vamos a hacer un poco de spam de lo nuestro. También te digo una cosa, me intriga muchísimo porque está situada ahí, porque no creo que sea solo una cuestión de dinero contextualizar a un sitio como Rota, que tiene la base americana al lado y que incluso aparecen soldados americanos en la película y aparecen barcos de guerra. Hay una cosa muy bonita de lo que dicen de por qué la elección de Cádiz, de Rota también. Lo primero, evidentemente, es por una cuestión de ayuda, de donde te presten más financiación y facilidades, ¿no? Y por otro lado es porque también hablan de cómo la costa y cómo los colores de tanto del horizonte como del mar se funden en unos tonos que prácticamente se confunden el uno con el otro. Entonces le da un aire místico, un aire y unas cualidades que no tiene, a lo mejor, con la luminosidad que tiene Cádiz también. Ese aire de realidad falsa o de irrealidad como que le pega mucho al cine de Bermú. Una película con la que se lleva el Goya de actriz revelación Eva Llorás, y no me acuerdo de quién más rondaría por entonces para competírselo, pero vamos, en 2018 lo clava, ¿eh? El papel de ella es una barbaridad. Sí. Ya se llevó Magical Girl la Concha de Oro en San Sebastián. Hombre, a ver, son películas que yo creo que están poco premiadas.
Yo no sé, sabes que yo no soy muy de premios, no sigo nada Goyas, solo sigo los Croyas y los Goyas KRs, los gorrillas, pero el resto de premios no. Y realmente al final ves películas premiadas, pues yo qué sé, aún hablabais en los Goya del mejor guión. Yo veo difícil competir con un guión de Carlos Va, sí. Bermú este año. Tal cual te lo digo, me puedes decir, no, es que hay películas que son como Alcarrás o Cinco Lobitos que tienen unas líneas muy buenas o que tienen un desarrollo de determinadas situaciones muy bien hechas, unas escenas muy buenas y tal, pero que al final tú ves el guión de Bermúdez es totalmente apabullante en riqueza. Un guión, por ejemplo, el de ¿Quién te cantará? Que nos puede recordar por la esencia misma de la película y de la historia a Sunset Boulevard o a Fedora de Billy Wilder, extrapolado al mundo de la música y guionista. Vamos a saltar a la siguiente porque como guionista única y exclusivamente trabaja en La Abuela, que es la única película que tiene donde no es director. Perdona, Lito, que te zartemos tanto, pero es que lo siento, lo siento, pero no has visto las películas, has tenido tiempo para verlas. ¿Quieres dar tu opinión de La Abuela sin verla? Hombre, claro. Y ya. La abuela, la verdad que me parece entrañable, porque hace unos pestiños y unos roscones espectaculares. Y ahora para las navidades no vea los pestiñitos, ¿eh? Se nota que ha opinado con fundamento, ¿verdad, Payball? Sí, o sea, ha dado totalmente en el clavo. Yo creo que incluso la he llegado a ver, pero no me acuerdo. No, No, te acordarías. acordarías seguro. Ah, pues entonces seguro que es entrañable la abuela. A ver, es que al final La Abuela la hablamos tú y yo varias veces. Es una película que te dicen, es que cuando empieza la película ya sé cómo va a acabar. Es una película de terror, no es el sexto sentido. ¿Qué más te da cómo vaya a acabar? Tú cuando ves un slasher sabes cómo va a acabar. Ya te Y no, digo. y no por ello tiene por qué ser una mala película, ni mucho menos. Puede ser el mejor slasher de la historia y va a acabar como todos los demás. Es una película que me parece que tiene un guión, sobre todo, bastante original, sobre todo eso en cuanto a premisa, me gusta bastante. Y luego, por ejemplo, a nivel de actuación, tiene como mínimo una, yo creo que dos, pero como mínimo una, que Sí. está muy por encima de la media, sobre todo en una persona de esa edad, que no es fácil ver. Es tremenda. También es otra cosa que es interesante, ver una actriz tan madura, que aparte prácticamente no es actriz, porque ella fue más modelo, por lo que yo sé, que actriz. Sí. Casi Como- debuta en esta película. ¿no? Con una presencia en pantalla increíble y eso, un entorno muy cerrado, con unos medios muy limitados, muy de cine de terror, quizás diría casi elevado, como nos le gusta decir a la vez que hicimos el programa de Babadook, Sí. que hablamos de ese tema. Se hablaba de que esta película era, yo escucho a mucha gente decir, la Hereditary española y ya siendo Hereditary el nuevo Exorcista, o sea que saltando sería... Hombre, yo creo que hay una diferencia clara, o sea, una diferencia grande de peso en las películas, ¿no? O sea, no creo que Hereditary tiene mucho más peso específico dentro del cine de terror a todos los niveles que La Abuela. Pero al final es una película muy interesante que quizás igual fue un problema de venderla, igual le pusieron demasiado carga para la salida, como que tenía que La salir nueva en un... película de Paco Plaza también, había muchas Exacto. ganas de verlo. Y creo que es una película que está muy bien dirigida, ¿eh? O Yo sea, también. no... Si te gusta el terror, es una película de 7 fácil. Es una película que te pasas un muy buen rato y no te olvidas. Yo la vi en el cine y me acuerdo de toda la película sin Y yo. problema. Terror atmosférico. Paco Plaza Sí. más Carlos Bermú y con una dedicatoria, un guiñito a Magical Girl ahí que quien la haya visto a lo mejor las dos películas se puede dar cuenta. ¿Qué más se le puede pedir? Vamos, me parece... A la vida. ¿Qué más se le puede pedir a la me parece vida? genial. Así que todo el que no lo haya visto, corriendo, que está creo en Amazon Prime. Para empezar, En Lito, Prime. te puede ir del programa ya a verla. Ya estoy tardando. También te digo que toda película en la que hay una abuela tiene que terminar con el pellizcazo ese que en la mejilla que te pegan siempre, y diciéndote abrígate. Y eso puede ser también terror elevado. ¿No? Y me está pasando a mí, yo no sé a vosotros, pero últimamente todas las pelis, además coincide que son muchas de terror, que
los abuelos de las películas son los mejores personajes. Muchos de terror, pero otros, por ejemplo, en Venus. Después, en esta última de Armageddon Time, la de James Gray, también el mejor es Anthony Hopkins, sin duda. Pero es que eso no hace falta que sea abuelo, siempre es el mejor. Cuando no era abuelo también era el mejor. O sea, Cuando era un asesino caníbal también era el mejor, es cierto. Exactamente. Y bueno, y por decir otra más, y ya acertamos. En Belfast también los mejores de los abuelos, vamos, Judi Dench en esa película, por favor. En fin. Y bueno, con esta película quiero cerrar con una reflexión también sobre el guión que hace el propio Carlos Bermúdez, sobre sus propios guiones y sobre la manera que tiene de escribir. Y él dice que el trabajo que más tiempo le lleva y a lo que más le dedica y en lo que más pone empeño es en escribir el guión. Y da una razón que me parece muy interesante, que es que él, en el único momento del trabajo a la hora de lanzar la película, en el que está absolutamente solo. Y entonces hace un ejercicio constante de autorreflexión y de sinceridad con uno mismo, que hace que sea lo más complicado porque no tiene a nadie que dé parte de sí mismo también a la hora de poner su granito de arena en la película. Y más un tío que deja tanto hueco para que los actores, por ejemplo, rellenen con sus historias, ¿no? ¿No os parece un ejercicio artístico súper complejo dirigir tu propio guión? Trabajar, porque hay gente que le parece que es más simple, pero al final estás revisando tu trabajo continuamente. Claro. Y siempre, eso típico que siempre dicen que cuando realizas una obra parece como si nunca la acabases porque es muy difícil ponerle el filán y poner el listón ese de calidad. Es como tenerlo dos veces, ¿no? O sea, primero haces tu guión, luego te vas con eso a la dirección. Y como estás dirigiendo sobre ese guión, le puedes ver las costuras en ese momento. O sea, tener ese ejercicio de decir, no, esto es sólido y con esto voy. Me parece de tener una seguridad en tu arte absoluta. O sea, me parece dificilísimo. En el libro de Sidney Lumet de Así se hacen las películas, una de las cosas que me quedo yo con ese libro y con la forma de ver el cine de Sidney Lumet es que el director, la figura del director, lo más importante, lo que determina al director es que es el que dice, esta vale, esta toma es la que sirve, fin. ¿Qué pasa? Que para eso tiene un porrón de gente que le puede decir, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no funciona. Siempre tienes a Pepito Grillo detrás tuya. Pero en el guión, si lo escribes tú solo, eres tú mismo y es eso, el ejercicio de autorreflexión y de sinceridad que dice Carlos Bermúdez. Por eso me gustaba mucho y quería comentarlo. Y después de esta reflexión, no nos quedan más películas ya, no nos queda otra que saltar a Mantícora. Pero primero, quiero introducir un jueguito para que no se nos olvide mucho de las referencias que siempre nos pasa, que después terminamos de grabar y digo, hostia, no he comentado esto que me recordaba y demás. Antes del análisis, vamos a hacer la primera fase del juego. Esto lo he visto yo en otro sitio, te lo juro por mi madre. Esto es muy sencillo e incluso pueden participar los oyentes para darle un poquito más de tontería al programa para que no sea tan profundo. Vamos a decir cada uno de nosotros 3 referencias y los otros 2 participantes tienen que adivinar por qué se nos ha venido a la cabeza esa película, libro, serie o lo que sea en un determinado momento de la película, o por un determinado personaje, o por una idea que se plantea en un momento dado de la película, ¿vale? Con un ejemplo lo vaya a entender. ¿Empiezas tú, Pablo, por ejemplo? Venga, hay una escena en la película en la que yo creo que se hace una referencia a Clerks. Ya me ha pillado la primera. A mí me ha cogido. Además, lo peor de todo es que me dijiste eso y no me lo he buscado, no me la cuentas. Lito, ¿tú lo sabes? ¿Lo? ¿Tú qué vas a ver si tú no has visto? Yo no he visto Claire tampoco. ¿Has visto Mantícora de milagro? Hay una... Bueno, doy un poco de unos segundos aquí para que... No, pero no lo digas. Si los oyentes quieren saberlo, los que no caigan, que igual muchos han caído y nos los pueden poner por comentarios, tienen que entrar en el grupo de Telegram para que se lo conten. Eso es ruin. Y mezquino. Lo dejo en la descripción del programa, está el grupo de Telegram para los que quieran entrar, ¿vale? Siguiente, a ver si la podemos sacar, Béisbol. Yo creo que hay una referencia, y aparte es una referencia que también existe, creo, en Diamond Flash, muy parecida, pero aquí es mucho más evidente y aquí sí que se ve. Hay una referencia al Protegido.
el tema de los superhéroes, ¿no? Por un lado, en Diamond Flash. En Diamond Flash está el tema de los superhéroes, sí. Como no sea el momento al principio de... Puede ser que lo ubique con el principio de Diamond Flash, la primera escena justo antes de que salga capítulo 1. ¿Y con Mantícora? Con Mantícora, la escena en la que está ella tumbada Correcto. en el suelo. Hay una escena muy, muy larga que es muy Vamos. parecido, o sea, al final, que es muy parecido a cómo se ven las escenas de Mr. Cristal, que siempre se ve como una visión subjetiva lo que está viendo él a través del espejo o él mismo a través del espejo. Vale, verdad. Y él mantiene un plano muy similar con gente entrando en la habitación y mirándolo a través del espejo y él está al otro lado del espejo, ¿no? Como el villano fuera de plano, vale. además. Además está muy guay en el protegido cómo hace los encuadres, que parece como que están metidos los personajes en viñetas de cómic, es verdad. Venga, pues la última. Es que no tengo otra, no pensé en más. Pero son dos buenas, son dos, pero son dos buenas. Son una y media cada una. Y ya verás cuando te cuente la que no adivinaste. Vale. Después de este inciso, que lo vamos a repetir un par de veces más, para rebajar un poco tensiones, pasamos al análisis. Mantícora. ¿Cómo se modela gráficamente un monstruo para un videojuego? ¿Quién es su creador? ¿Dónde vive ese singular personaje que conocemos como Julián? ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo es su situación laboral y sus circunstancias? No vea cómo empieza la película ya, ¿eh? Las primeras escenas, Pablo, como decías desde Diamond Flash, con 4 o 5 movimientos, 4 o 5 conversaciones, ya conocemos cómo va a funcionar, tío. A ver, yo creo que toda la película es un desafío al espectador y una prueba, ¿no? O sea, te pone en una posición muy comprometida. Incluso nosotros estamos en una posición muy comprometida comentando esta película, porque al final no te puedes poner nunca a favor del personaje, si no tendrías un juicio moral encima tuyo absoluto. Y él siempre está poniéndote en esa tesitura durante toda la película. Entonces, para empezar, evidentemente, yo creo que tendremos que hacer aquí una acotación y decir que nosotros vamos a jugar al juego de Carlos Bermú, pero evidentemente podemos decir cosas que no compartamos en lo que sería el tema que se trata en la película, evidentemente. Estamos hablando de un caso muy concreto que te presenta de una determinada forma y extrapolando otros problemas que no tienen nada que ver con el que te cuenta, porque la película tiene una temática mucho más amplia, ¿no? Dentro del tema del monstruo social o del monstruo humano. Empieza muy duro porque te mete un plano larguísimo de modelaje de un monstruo, con lo cual ya está desafiando al espectador diciendo, oye, aquí no vienes a ver algo fácil. Y te compra el ojo, además. Los amantes de la ciencia ficción ahí lo tienes ya dentro. Sí, pero a nivel de la gente que gusta de la fantasía, que no hay nadie ahora mismo aquí comentando el podcast. Nada de eso. La Mantícora en sí misma tiene muchísima riqueza dentro de todo lo que son los universos de fantasía épica. En Harry Potter. Sí, en Harry Potter, pero en Dungeons and Dragons no te encuentres una Mantícora. Son monstruos muy complicados. Magic the Gathering también. En Magic también. El héroe estrella que lo sacamos el otro día en el grupo de Telegram. Tremendo. Al final siempre es un monstruo que no es un monstruo cualquiera. Es decir, ha elegido un monstruo como símil, que es un monstruo temible. Es lo más malvado y horrible que te pueda ocurrir pensando en criaturas mitológicas. Y encaja entre comillas. La mitología de la Mantícora, que como lo hemos escuchado en el audio de la Teniente Oni al principio, que es maravillosa, encaja con la temática de la película, no solo como monstruo, sino como metáfora también de lo que es el personaje de Julián. A mí me parece brillante, no solo la película, me encanta cómo arranca, cómo se para a mostrarte la fase de creación del monstruo al principio, te lo pinta con todo el tiempo del mundo, y después, sin embargo, la caza de Julián, su trabajo, sus 4 cositas te las presenta en un momento, ¿verdad, Lito? Sí, la verdad es que es una de las cosas que me gusta también de la película, que con 4 planos y 2 tonterías, sin siquiera
una conversación de Julián con nadie ya te está dando muchísima información. A mí me gusta cómo traza a los personajes como de manera, entre comillas, tosca. Te cuenta muy pocas cosas de los personajes, pero a la vez tiene un montón de matices porque cada dato que te da de un personaje a la vez es una pregunta y a la vez es una incógnita sobre otra cosa más que va más allá de lo que estás viendo, que es útil para la trama. Que es eso, pues, al principio vemos cómo está dibujando el monstruo. Estamos viendo cómo va a presentarse en la oficina de trabajo y le van a decir, y va a presentar sus diferentes proyectos de monstruos, ¿no? Le van a pedir, pues, qué tipo de ser quiere que haga y demás. Entonces, de alguna manera vamos a asistir a esa creación del monstruo que va a ir por fase. Te dice, lo que queremos es un monstruo que vaya a la fase final. Te estás situando en lo que tú vas a ver como ese Julián va a llegar a la fase final de la pantalla de jefe. Cómo se va a ir enfrentándose a problemas que prácticamente son todos suyos propios. Me gusta como la gracia que tiene la historia que se lanza precisamente con un incendio. Lo que es el tema principal de la película. A ver, es que es lo que dices tú y es lo que hablábamos antes. Al final, yo creo que ese trabajo actoral, yo creo que son grandes actores todos los que se ven. No he visto ningún actor que quede por debajo del nivel de la película, nunca. Yo creo que hace unos castings magníficos, que ya sea él o quien tendrá pues, directores y directoras de casting fabulosos. Lo que dices tú, te está presentando un personaje, por ejemplo, aquí a Julián te lo presenta como alguien que es muy meticuloso, que es un artista, te lo presenta como alguien que trabaja solo, porque como se ve que trabaja mucho fuera del trabajo, trabaja muchas horas, entonces es una persona aislada, pero también te lo presenta como una persona que ve a otra persona en peligro y no duda a la hora de ir a ayudarle. Lo cual es muy curioso porque es una dicotomía importante. Te está presentando un monstruo, pero está un monstruo porque él, en el momento inicial de la película, lo primero que hace es arriesgar la vida. Él no piensa si hay un peligro para él a la hora de entrar en esa casa y salvar al niño. Entonces, claro, ya para empezar, en 5 minutos de película, te está avasallando con una cantidad de detalles sobre el personaje que en ningún momento te explica nadie. Los estás cogiendo tú solo de las imágenes que ves en pantalla y del trabajo del actor. Y un trabajo con mucho silencio, con muchas expresiones faciales, con muchos gestos corporales también. Un trabajo físico también muy importante en una película que no es de acción. Y que, como decía, se está enfrentando constantemente a sí mismo. Al principio, ir a salvar al niño del incendio es enfrentarse al miedo de morir en un incendio, eso es lo primero. Pero luego todas las barreras, ahí tiene la primera barrera, que es encontrarse solo con un niño en una habitación donde no están los padres. Y la conversación que tienen, ya ahí me pone los vellos de punta, porque además no sé lo que está pasando en ese momento. Hasta que no llega el clima del primer acto, digamos, no sabemos que el tío es un pedófilo. Te va sembrando semillita, ¿verdad? Yo no sé qué sacáis esta conversación del tema de que él quiere ser un tigre. A ver, es que... Es complicado. Pero sí que es verdad que muchas veces, al menos en el cine, nos presentan esta gente con esta enfermedad como alguien que es capaz de sintonizar muy bien con los niños a la hora de hablar con ellos. Y tú escuchas el diálogo que tiene Julián con el niño y desde el primer momento el niño está súper tranquilo hablando con él como si fuera un igual. Los temas que trata, cómo habla, con una voz súper dulce. Él se baja a su nivel siempre cuando habla con él, se sienta para hablar con él, no le habla desde arriba. Todos esos planos están muy cuidados para que veamos que eres capaz de acercarse al niño con muchísima facilidad. Con un guión muy bien escrito y una dirección buena de un plano prácticamente fijo, te está explicando un montón de cosas nuevamente. Y funciona muy bien. Funciona muy bien porque ves que él tiene esa capacidad. La capacidad, además, de un depredador. Es capaz de acercarse a su presa sin que su presa sospeche que está en peligro. Como la mantícora, que esconde su Exacto. cuerpo en la maleza y solo enseña la cabeza. Luego veremos un plano que a mí me encanta, yo creo que es el plano que más me gusta de la película, cuando llega Julián al piso del que se muda, otra vez a buscar niños ya amargados de la vida, y lo vemos detrás de las rejas y vemos a el depredador con una flauta. Lo que me preguntaste, perdona que no te lo contesté, lo del tigre, realmente yo ahí lo que veo es que él lo que te está mostrando es la ilusión de un niño, del niño que era el mismo cuando deseaba eso, y incluso Christian le dice, pero eso es imposible, como diciendo, hasta yo que soy niño, no me creo que alguien pueda convertirse en un tigre, ¿no? Y él le da una Porque es explicación, ¿no? la fantasía de un niño que pueda estar proyectando ya un
problema de filia sexual que tenga, porque ya estamos hablando de que quiere ser un depredador de mayor. Claro, o también es creatividad, fantasía, lo típico que un niño pues imagina cosas que no se le ocurren a un adulto y más una persona que luego se dedica al arte, ¿no? Lo que está claro es que es una artimaña de guión, para que cuando llegue el Ujú. final vea el dibujo del tigre y la cabeza del ser humano, pero la calidad está en que no te des cuenta en ese momento y te coma la película entera y llegues al final y si te pegas 2 horas pensándola, entonces dices tú, vale, por eso habla del tigre. Yo también he llegado a pensar que su padre abusaba de él también de pequeño. Por eso no habla de su padre, no le gusta hablar ni se habla con él. Ujú. Y él a lo mejor de pequeño quería ser un tigre para poder escapar de su padre, ¿no? De alguna manera. No es mala idea tampoco. A ver, el tema de los padres lo vamos a dejar para más adelante porque todavía va a salir más veces, pero es muy importante de dónde vienen estos personajes, tanto Julián como Diana, que hablaremos más adelante también de ella. No quiero olvidarme de decir que la madre de Christian, no sé cómo se llama el actor, el que hace de Christian del niño, es Angela Boix, que es la que hace de Juana en Diamond Flash. Vamos a ver a un personaje, a Julián, que desde un principio representa toda la soledad del mundo, la incomprensión, vemos que está apartado del mundo, no vamos a ver que se relacione con familia alguna, incomprensión de sí mismo incluso, yo creo, por momentos, y una de las cosas más importantes de este inicio es el tema de los ataques de pánico, que parece que le vienen por el humo este, ¿no? Porque se está quedando sin aire del humo del incendio, pero en realidad es el miedo a que despierte la bestia, Lito, quizás. Es una de las primeras preguntas que te tienes que hacer, yo creo, al principio de la peli. ¿Por qué te vienen esos ataques de pánico? Pero yo creo que él en su propia imaginación no está con la persona con la que está. Sí, está con una mujer, pero él no está pensando en la mujer. Por eso tampoco puede llegar a más allá de lo que Pero el ataque llega. de pánico lo tiene antes de acostarse Ah, con la es tía. cierto, es cierto. El ataque de Quizá ansiedad. el ataque de pánico sea porque el desencadenante este del fuego y al haber estado a solas con el niño puede ser que le haya despertado el gusanillo de... Hostia, De mi la vecino se pedofilia, ¿no? pega... Claro, y se pega mucho tiempo solo en casa. La propia madre me lo ha dicho. Mm. Entonces ahí ya en su mente empieza a cazar. ¿Y Payball? ¿Tú cómo lo ves este ataque de pánico? Yo tengo una teoría. Venga, vamos a empezar a lanzarla. Venga, vamos allá. Hay dos momentos en los que le pasa durante la película. Y es en este momento, y luego le pasa también en un momento en el que va a tener sexo con Diana, ¿no? Luego comentamos la otra. Pero es que aquí yo creo que lo que nos quiere, porque hay una incomprensión absoluta del personaje con respecto a lo que se está pasando. Tú ves que él no entiende lo que le está pasando. Entonces, quizás es la primera vez que eso le pasa. Puede ser. Quizás es una persona que nunca ha estado cerca, en esa situación, cerca de un niño, y es por eso, por lo que de repente su cuerpo reacciona de alguna manera, su mente reacciona de alguna manera, y él no se espera lo que está notando, porque nunca ha notado eso, y es cuando le entra ese ataque de ansiedad, y es lo que nos están transmitiendo, que hasta ese momento era relativamente inocente con respecto a lo que era. Yo creo que él seguramente en algún momento haya tenido alguna atracción por eso, por niños, o se ha visto en alguna situación donde haya tenido algún despertar extraño de su sexualidad que no haya entendido, porque lo que está claro, lo decía antes, la incomprensión que tiene de sí mismo es absoluta. Y aquí, claro, se ve de repente con esa tesitura de poder elegir si tener sexo con un niño y lo tiene tan fácil y encima lo ve por la ventana incluso. Entonces, claro, de repente estamos asistiendo al despertar de la bestia. Así es que al principio de la película ya vemos cómo está dibujando a la mantícora. Ujú. Entonces yo creo que va en relación a eso, que estamos viviendo la forma de cómo se crea un monstruo y cómo él a lo largo de la trama va a intentar domesticarlo. La primera de las veces que lo intenta domesticar es en esa misma noche, después del ataque de pánico, cuando el psiquiatra, el médico que lo atienda, le dice que está teniendo crisis de ansiedad, que lo mejor que puede hacer es hablar con algún familiar, con un amigo o lo que sea, antes de tomarse ninguna pastilla, que esa es la receta también. Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Se va por ahí por la noche,
a ver si puede dominar ese deseo, ¿no? Que de repente se le ha despertado. Pero a mí esa escena me parece lo mismo, concisa y además muy significativa. Y el final de la escena, porque evidentemente él no es capaz de consumar, evidentemente, porque no siente una atracción por la persona con la que está en la cama, pero luego le pide que se quede con él, lo cual nuevamente le está dando una dimensión humana al personaje. O sea, nos presenta un monstruo que no es un monstruo 100% todo el rato. Y eso es algo que juega muy bien Carlos Bermúdez toda la película, haciéndote sentir muy mal a ti como espectador. Porque empatizar con alguien que es como es él, tú, a menos que seas una persona sin corazón, tienes que empatizar con esa persona, porque estás viendo una persona que sufre, al fin y al cabo. Y una persona que intenta no ser lo que su naturaleza parece que quiere que sea. En este juego de alter ego que Ujú. puede presentar en el Jekyll y Mr. Hyde, él tiene a Correcto. Mr. Hyde prácticamente amaestrado toda la película. Tiene digamos, un desliz, que eso lo vamos a comentar también ahora. De eso no nos vamos a escapar. Pero él físicamente no le hace daño a nadie. Y has tocado un tema que para mí es de los más importantes, que aparte de la pedofilia, porque él padece una impotencia sexual durísima, bueno, blandísima, mejor dicho. Y esto, chiste malísimo. Y esto nos conecta con una escena que vendrá después, pero nos lleva a la escena de la sala de las pinturas negras del Prado, porque ahí vemos el cuadro de Saturno devorando a su hija. Ahí entra la bestia suya, se ve a sí mismo, claramente. Yo creo que ahí es donde él dice, yo seré este o yo, además se queda parado justo frente a esa pintura, pues yo creo que se ve representado en ella. ¿Y tú, Payball, cómo lo ves? Lo veo como eso y lo veo porque también se ríe un poco de nosotros, porque es un guiño muy evidente a quien te cantará. Y También, que, cuando, aparte, sí. y que cuando veas la película Lito vas a decir, joder, pues mira, o sea, sí, evidentemente no es gratuito, no es un guiño gratuito, porque sí que yo creo que tiene el significado que dice Lito, ¿no? O sea, un hombre demorando a otro, ¿vale? En este caso realmente es un dios, pero bueno, antropológicamente es un hombre, ¿no? Y el tema es ese, claro, que él está viendo esa crueldad, ¿no? Es que es uno, claro, el que sabe o que ya intuye que puede pecar de la peor manera que hay, que puede cometer unos peores crímenes que hay como humano, que es arrebatar la inocencia a un niño, está viendo el canibalismo, que es otro de los grandes tabús de la humanidad, ¿no? Eso está muy bien tirado también. Yo lo que he saltado directamente de la impotencia sexual a este cuadro, ya ni siquiera digo a esta escena, que me encanta también cómo está planteada, cómo se colocan delante del cuadro y está ella, Diana, Zoe Chain, sacando la cabeza casi como si fuera un ente bicéfalo, ¿verdad? Por detrás de Julián. Me encanta cómo está planteado. He saltado de la impotencia sexual aquí porque este cuadro, que es de Goya, tiene tendrá infinitas lecturas. Pero en dos de ellas, una es la primera, que no tiene nada que ver, pero me ha hecho muchas gracias, es que Goya tenía saturnismo, había tenido una intoxicación por plomo y que de alguna manera puede que estuviera devorando al pintor, Saturno devorando al pintor. Pero la otra lectura, que sí que es la que me parece que tiene que ver con la película, es que este cuadro se le relaciona con la impotencia sexual. Y es porque este Saturno, por lo visto, antes de que el cuadro se trasladara y demás, que estaba en la caza de Goya, Saturno tenía el pene erecto, mientras que estaba devorando a su hija. Yo creo que tiene mucho que ver con esa idea de que él se planta delante de sus propios problemas. Yo realmente lo que leí en el momento, por lo que sé de la época de las pinturas negras de Goya, es que él realmente estaba en una época bastante, bueno, lo que dices tú, aparte que estaba enfermo y él realmente trabajaba, cuando hizo las pinturas estaba totalmente aislado, se encerró y se puso a trabajar como loco en esas paranoias que tenía, ya fuera por la enfermedad, porque estaba senil y todo junto. Y al final sí que vi una cierta relación entre el personaje de Goya generando esos monstruos, ¿no? A nivel artístico, dibujándolos, con algo que
ves todo el rato en el modo de vida propio de Julián, que él vive mucho tiempo solo en su casa y tiene por todos los lados sus propias creaciones. Tiene las figuras de monstruos que ha generado, dibujos de monstruos que ha generado, su libreta está llena de monstruos por todos los Monstruos lados. melancólicos. Eso iba a puntualizar yo también. Y se ve que no es solo trabajo, se ve que es algo que lo obsesiona y gira en torno, digamos, ya más a lo que es el alma del artista, ¿no? Porque él saca su lado oscuro a través del arte. Es como que se está quitando los problemas de una forma que es sana, entre comillas, porque a través de su trabajo está expresándose y está quitándose esa rabia que le llega de repente con la aparición de Christian. Y vamos viendo en la peli cómo vamos a volver un poco a retomar por donde íbamos. La bestia va cogiendo forma, tanto en Julián como en el trabajo que hace, como le van diciendo a través de los compañeros, como le va diciendo el jefe que pues esto me vale, quizá le daría cuerpo de león. Y hay una secuencia que es la que culmina este primer acto y que es la más importante, para mí es la más guapa, la secuencia dramática completa, como empieza Julián a dibujar a Christian, a pintar su retrato, y cómo toda esa secuencia, que ahora os voy a dejar que la comentéis vosotros, acaba con él de día ya, después de pasar todas las noches pintando y haciendo otras cosas, acabando con el trabajo que había empezado. Esa secuencia, Paul. Es muy curioso de qué parte esta escena, porque realmente esta escena parte de cuando van a la reunión de trabajo, el presenta al monstruo, terminan y entonces dice, y ahora vamos a ver los NPCs de la aldea y tal. Y tenemos aquí un Claro. niño y aparece el niño más esquemático del mundo, parece un macaco tentetieso, ¿sabes? O sea, no tiene formas ni tiene nada y el tío le turba, automáticamente baja la vista, no puede mirar ese modelo. Pues le dan otra herramienta, le están dando otra herramienta más. Exacto. Entonces, cuando llega a casa es cuando empieza a hacer este modelo de Christian en 3D, que aquí juega de una forma muy, muy inteligente fuera de plano, porque no es que juega, no juega como un fuera de plano, aquí hace un tirabuzón, juega fuera de realidad, porque realmente él está viviendo en ese momento una realidad alternativa, que es la realidad virtual, y tú no estás viendo nada. Tú estás viendo cómo él trabaja y en el momento en el que podría haber una traslación de esa realidad virtual a la realidad física que tú estás viendo, se va fuera de plano otra vez y enfoca a lo que él creó en un espacio vacío donde debería de estar en esa realidad física. Es una escena absolutamente enfermiza, a mí me puso enfermo, pero tengo que reconocer que a nivel cinematográfico es una maravilla, es sublime. Si hay una cosa que me parece increíble de esta película es coger un tema tan complicado como este y que termina la película y dices, no veo la manera de contar esto mejor. Con un absoluto silencio por la superposición de plano, porque son pocos planos, son planos que duran bastante en el tiempo. Porque ya desde que salta del Julián pintando el retrato del niño a verlo tú la cara de ese niño que no tiene rostro, que lo va a dibujar, tú dices, esto, ya sabes lo que va a pasar. Si es que Sí. lo que viene detrás ya tú te lo sabes. El anticiparte, ¿no? Esa ironía dramática de anticiparte todo lo que va a pasar, hace que duela más todavía, porque es que lo estás viendo, aunque no aparezca, tú lo estás viendo. Sí, juega el juego contrario que hablábamos antes, que suele jugar en otras películas Carlos Bermú, que es dejarte hueco para tu imaginación, para que tú termines las cosas que pasan. Aquí tú sabes Y no, exactamente cómo va a pasar. Lo peor es que tu imaginación va corriendo y vas a decir, tu imaginación va corriendo diciendo, ¿cómo me lo vas a mostrar? No seas cabrón, no me lo muestres de una forma explícita porque me vas a hundir la vida. Y entonces él te lo muestra de otra manera y dices tú, bueno, por lo menos me has dado un alivio. Dentro de cómo me podías haber contado esto, me has dado un alivio. y es malo. Y tú también has salvado los trastos porque te puedes meter en un lío muy gordo. Y es malo, es muy malo, muy perversa, porque te hace que no solo te imagines lo que está pasando, sino que te refuerza la idea. O sea, tú estás incómodo ya de que lo vayan hasta descubrir haciéndolo, o te descubran a ti viendo la película. Eso me pasa a mí. Y en esta escena, en los movimientos de cámara, lo que hablo de reforzarte la idea, no hay corte, ya digo, está prácticamente en penumbra, el monstruo que está encerrado en su cueva, y hay un movimiento que después lo va a repetir al final de la película, que eso, sin corte, la cámara se acerca, coloca en primer plano el cuaderno de dibujo de Julián, se ve el retrato de Christian, la cámara sube a la cara de Julián
y vuelve a bajar a la cara de Christian como diciendo, aquí va y tema ya. Aquí todo lo que viene después es malo. Y claro, y es despreciable lo que hace aquí porque es que no se puede hacer mejor. Y eso, y cuando hay un corte de plano es para decirte que el tío no ha dormido, que se le ha hecho de día creando al niño. Algo que también es bastante común en su vida, por lo que se ve, lo de no dormir, porque el tío tiene unas ojeras que le llegan hasta el mentón, ¿sabes? O sea, es una barbaridad. Casi que confunde el día con la noche muchas veces. Y no se sabe si. Yo no creo que sepan muy bien cuando estás de día y cuando estás de noche. Y encima en paños menores, ya por la mañana. O sea, ya sabes que tú lo que has estado haciendo esa noche no es muy... Cuando eso hace calor, tampoco vamos a ser. El primer debate moral de la película, el primer debate duro además, es si el tío está abusando y está cometiendo un acto de verdad violento, vandálico y pedófilo. Listo. Él está violando virtualmente al niño, ¿no? Claramente. Yo no lo veo de otra forma. Es más, es que cuando les descubren Torperca, el hecho de... Yo creo que no lo despiden por el simple hecho de tener un proyecto personal, porque si tú tienes un proyecto personal y como estaban hablando para proyectos futuros, quizás se pueda coger algo de ahí, pero lo que tiene ahí es que no es nada de proyecto personal. Pornografía infantil, ¿no? Sí, básicamente. ¿Y tú, Payball? ¿Abuso o terapia? Me parece una genialidad de guión en el sentido en el que busca el consumo, o sea, el producto que debería de consumir una persona como esta, incluso él se justifica diciendo, como diciendo, es lo menos grave que puedo hacer. Es decir, ni siquiera está No he hecho consumiendo un daño a nadie. producto. Claro, él dice, no he hecho nada daño a nadie, es una fantasía, pero es una Es su fantasía imaginación. exactamente en la que no estoy consumiendo un producto, por ejemplo, donde se haya abusado sexualmente de nadie, ni que haya una explotación, ni que sea ningún Ujú. tipo de pornografía real, ni siquiera algo que esté expuesto a todo el mundo. Es algo totalmente privado mío que sale de mi cabeza y yo lo represento así, como si hiciera un dibujo. Y claro, tú lo piensas y dices, claro, es que dentro de lo que puede hacer es lo más liviano, lo menos malo, ¿no? Entonces, al final siempre el personaje siempre se está justificando a sí mismo para poder seguir existiendo, ¿no? Y también porque yo creo que no lo quiere hacer real. Él intenta esquivar su instinto. Ujú. Se le puede tachar de actor porno, de comunista, de lo que quiera, pero de querer hacerle daño al niño, no. Eso desde luego porque lucha contra viento y marea contra sí mismo. Y yo Cuando lo tiene, que... cuando tiene mil oportunidades al día, que es lo que decías tú. Ahí Claro. estamos. Y yo creo que aquí el dilema me gusta mucho cómo se plantea porque de alguna manera te está diciendo que o hay abuso y pedofilia, por supuesto, o estás castigando de manera o sea, de manera humana y moral la creatividad y la imaginación de una persona. Porque claro, si tú tuvieras la posibilidad de tener esa capacidad de crear como tiene él, hombre, evidentemente estamos hablando de si lo pudieras hacer y fuera pedófilo, ¿vale? No, nosotros no lo vamos a hacer. Pero quiero decir, a una persona enferma, Que podría hacer, por ejemplo, eso en un contexto sexual estándar. Tú ahora mismo lo piensas y dices, pues mira, una persona que piensa eso con adultos hace lo mismo y te resultaría hasta inocente, dirías tú, pero si tienes un montón de cosas para consumir aquí que ya están hechas y son de verdad y tal, no sé qué. Al final es eso, al final es que es complicado, el tema es complicado es que no creo que tenga respuesta, porque eso no se contempla claro, no creo que se contemple en claro. la ley, ¿no? No lo sé. No tengo ni idea, pero al final siempre va a ser moralmente detestable. Claro, porque es un monstruo. Para nosotros, nosotros no queremos que nadie se folle a los hijos de nadie. Es que es normal. No, pero es que Somos personas. es lo que hablábamos antes, es uno de los límites que cualquier persona, ya sea de donde sea, a nivel de prácticamente cualquier cultura pasada o presente, quitando excepciones, es un límite que nadie admite que se cruce. Estamos hablando de un límite de la propia humanidad. Y eso lo decían creo que, no me acuerdo que lo decía en el grupo de Telegram, de cómo se ha idealizado incluso de personajes tan detestables y despreciables como los caníbales, en El silencio de los corderos mismo, Ujú. y asesinos de todas clases, a Ed Gein, a Dahmer, que lo tenemos muy reciente y demás, pero Ujú. pedófilos de esta manera,
por no decir ninguno, porque hace poco vi una peli que se llama Lucas, que está en Filming, que está muy guapa la película. Es una, Chula, ¿eh? Es atrevida, ¿eh? Muy atrevida. ¿A que sí? Y toca el tema también con una sensibilidad muy especial. Pero Sí. claro, la pedofilia en esta película está tratada de una manera única. Como no hemos puesto muy intenso, vamos a rebajar un poco. Vamos a cerrar el primer acto con la segunda fase de... Esto lo he dicho yo en otro sitio, te lo juro por mi madre. Lito, venga, tu referencia. Irreversible. ¿La de Gaspar Noé? Esa misma. Dale tú, Ramón, que veo que lo tienes claro, que a ti te gusta mucho Gaspar Noé. A mí me encanta, me gustan Gaspar y Noé, los dos. El Sobre Rey Mago, todo y, Noé. el Rey Mago y el del Arca. El de Arkham. El animalista y sí, vale. Pues sí, a ver, lo primero lo de los planos secuencias, eso desde luego. La forma de contar la historia a través de planos muy largos. Lo que pasa es que en Irreversible es verdad que son planos bastante más chungos todavía. Y encima la película que cambia, los cambios que hay de plano encima se retuerce sobre sí misma, te da ganas de vomitar y todo. Igual por la escena de sexo que hay en la película también en Irreversible, que no quiero tampoco decir mucho de qué, pero es que en estas las que hay son también chungas, ¿eh? No tanto, pero diría que por eso. Yo, por ejemplo, Irreversible creo que me dejó mejor cuerpo que esta. Mira que es duro de ¿Sí? decir, porque Irreversible es una película durísima. Pero esta me dejó peor cuerpo. En Irresistible te lo dejan muy claro cómo te tienes que sentir. No hay ningún lugar a dudas. En Irreversible, perdón. No hay ningún lugar a dudas de cómo te tienes que sentir viendo la película. Aquí es mucho más ambiguo. Otra más, Lito. El laberinto del fauno. Oh, el laberinto del fauno. Hostia, el laberinto del fauno. Bueno, te dejo a ti, Pablo, venga. El laberinto del fauno, pues como no sea por la mitología de las criaturas y demás y por... No se me ocurre, ¿eh? El laberinto del fauno, entre otras cosas, por las criaturas, por el depredador, por el sin cara, que es Saturno, comiéndose al hijo. Es verdad, sí, es es este. cierto. La imagen es verdad que está... Creo que incluso lo sacaba Guillermo del Toro de ahí. Sí. Vale. ¿Y la tercera? Y la tercera, la piel que habito. Esta es para mí, ¿no? Sí, venga, va. Yo lo primero, ya creo que lo mencionaba antes, que el tema de Almodóvar, ¿no? De la forma de presentar tu historia además transmótica, que está muy nuestra de alguna manera. Y luego pues, también lo relacionaría por el tema de la atracción morbosa por una persona. Ya sé, tío, ya sé. Por el tío que aparece disfrazado de tigre al ¡Por el principio. tigre! ¡Claro, joder! Es por eso. ¿Es por el tigre? No puede ser por el Es por tigre. el tigre, tío, sí. ¿Es por el tigre? Por el tigre. Y yo partiendo a ver el cerebro, tío. No me lo puedo de creer. Por el tigre. En fin. Te estoy hablando con un tío que trata todos los días con niños pequeños. O sea, yo lo que veo es más superficial. No me adentro tanto. Una lágrima De nuevo estamos en una discoteca, ¿vale? Nos metemos otra vez con el ritmo ragatanga. ahí en la arena A ritmo de... cayó tus lágrimas. Una lágrima Como cayó en la cura para la pedofilia de Julián Payball, aparece Diana en el cumple de Sandra. Que hace también Sandra hecha de nexo entre personajes. Diana, que quizás es la mujer que más pueda parecerte una niña, o incluso ni siquiera una mundo. niña, porque hasta en cierta forma es andrógina, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de curva ni demás, es muy guapa. Podría ser un niño muy guapo incluso, ¿no? Pero bueno, es una adulta al fin y al cabo, con lo cual pues es un salvavidas, ¿no? Para él. Yo creo que la ve así desde el principio, ¿no? Un personaje, la verdad es que muy chulo, con también muchísimos matices y demás. Y aquí hace otro guiño que no sé por qué tiene tanta coña con esto, Carlos Bermú, a su universo, al CVU.
que parece ser que la gente, los tíos sobre todo que digan en las películas de Carlos Bermú, no bailan y siempre dice, no, yo te miro desde aquí, que es Sí, mucho sí. más interesante que yo baje a bailar. A él le gustan mucho los hospitales, las discotecas y cosas españolas mucho, siempre. Y la puesta en escena de esta, digamos, de este principio del desarrollo de la película, ¿no? Cómo te plantea esa especie de stagecraft de Mandaloriano, ¿no? Del el volumen. Y lo mezcla, esa especie de fantasía, ciencia ficción extraña de discoteca que están con una lágrima cayó en la arena. Están bailando. Se supone que están en una fiesta que le hace la gente de la empresa de videojuegos, ¿no? Y se supone que, Claro. por lo que yo entiendo, están en la propia empresa o en un local así, un garito que tal. Hay una cosa que me gusta mucho de la presentación de Diana, que es que aparece cuando él está hablando con otra chica, es Marta, ¿no? Me parece. Sandra. Sandra. Cuando está hablando con Sandra. Y entonces, claro, es algo que nos hemos visto todos en esa situación, yo me he visto en ella, que es cuando estás hablando con una persona y de repente llega una persona que es amiga suya y se ponen a hablar como si tú no estuvieras allí. Y entonces es una escena en la que están hablando las dos durante bastante rato y está Julia mirando para ellas como diciendo, ¿y yo ahora qué hago? Porque no me puedo ir, porque no me puedo despedir mientras esta persona no termine de hablar con la tal Sandra, ¿no? Entonces es una cosa bastante que como que ahí utiliza ese recurso para decir, mira, tú también has vivido esta situación, con lo cual te pareces más a esta persona de lo que te imaginas, a generar empatía. Y con ese tema de la empatía, más allá de todavía de situaciones que has vivido, incluso, estos dos personajes, esta pareja que se va a conformar, son dos pedazos de friki, entre otras cosas, del cine. ¿Qué película vas a ir a ver tú al cine? ¿Qué persona sabe Carlos Bermú que va a ir a ver su película Mantícora al cine? Nosotros, que vamos a empatizar con ese tipo de personajes también. Que llega la presentación de Diana precisamente es regalándole una película a Sandra, que se cumple, y que esa película a nivel de guión también va a funcionar para que Julián lo siguiente que haga es ir a la filmoteca a ver si se la encuentra. Que también me parece muy guapo cómo empieza, Lito, ese juego de persecuciones el uno al otro. Porque yo creo que se buscan el uno al otro, ¿verdad? Sí, yo creo que también la atracción entre ellos, a ella también le gusta mucho lo que es el gore, los monstruos, el cine de terror. Y él como trabaja en ese mundo, le llama la atención también. Y como que ella también, cuando está con el novio, que no sabe si es su novio, sentados en la cafetería los tres hablando, justo después de la persecución esta de, bueno, que va a la filmoteca, la ve de fondo y la persigue y llegan allí a hablar con el supuesto novio este. Como ella justifica todo el tiempo su trabajo y lo apoya en todo momento, quitándole la razón por completo al pedante del novio. La verdad que es un payaso el novio. Es un cretino con mayúsculas, es un gafapasta asqueroso, tío. El tío es horrible. Claro, ahí es como que empieza, ahí tiene una conexión y refuerza incluso más aún la atracción que siente Julián por ella. Te crea una fuerza gravitatoria ahí invisible entre los dos, que tú sabes que van a acabar de alguna manera juntos. Y ya a mí, me parece impresionante cómo, o por lo menos me ha pasado a mí, no sé a vosotros, cuando aparece ella en escena, cuando aparece en pantalla, y lo que dice Payball, el físico que tiene, yo cuando le veo la cara a ella digo, no veas, es que a Julián le va a atraer seguro. Porque es que además tiene hasta el mismo corte de pelo, no sé si os habéis fijado, que Christian. Sí. Tiene el mismo corte champiñón de pelo que el niño. Y que un Playmobil también. Y también que Lena Janin-Ri en que te cantará. También. De hecho en ese CVU, Diana baila igual que la niña de Magical Girl, con los mismos movimientos de los bracitos y todo. Le falta la música de anime de fondo. Sí. Bueno, vamos a ver cómo estos dos personajes inevitablemente se van a relacionar entre ellos, Diana y Julián, y todas las escenas en las que ellos coinciden juntos y van contándose cosas de sus vidas, van a darnos imágenes tan importantes para la película como la de Gastón Casimir, Payball, este viaje del artista que tú me comentabas antes. Sí, porque al final hay como una especie de hilo conector entre el propio artista que es Julián
y otros artistas que se van visitando sus propias obras, las obras de estos artistas durante la película, ¿no? O sea, pues por ejemplo, pues se ve a Goya, se ven obras de Goya, se ve, bueno, no sé cómo se llama el director francés de la película que decías antes que va a la Filmoteca, que suponemos que es, porque hace mucho tiempo que la vi, que es Planeta Salvaje, que es una de las obras cumbres de la animación francesa. Se ve también esta obra de Gastón Casimir, que curiosamente se llama Diana Cazadora. Es decir, la protagonista de la pintura tiene el mismo nombre que la persona que posee la pintura, que Diana, que está en su casa, y en la que se ve a una mujer que aparte tampoco tiene un físico, iba a decir demasiado femenino, no tiene demasiadas curvas, ni tiene un físico, vamos, Muy infantil. cercano al suyo, exactamente cercano al suyo, que está llevando pues un perro que se ve que como que es muy salvaje, ¿no? Así en plan tal, y los lleva de una correa. Y él se queda un rato mirando, como diciendo, este es mi recurso, ya me podría poner la correa que necesito, ¿no? Para que me lleve por el camino que tengo que ir. Y esta misma imagen, que es el cuadro que va a ver, que es cuando la primera vez que consigue entrar en la intimidad de Diana y ir a la casa de Diana, que ya lo acaba invitando, vamos a ver también como ese cuadro le queda a la espalda cuando se sientan a la mesa, y la siguiente vez que Julián, que es cuando ya llegamos al final de la peli, va a casa de Diana, que ella ya está enfadada con él, no se ve el cuadro de Gastón Casimir, ni se le ve, por supuesto, a la espalda, y todo lo contrario, sino que Diana habla de Ponce de León, y habla también de autorretrato, del cuadro de autorretrato, que curiosamente también lo pintó a principios de siglo Ponce de León, anticipando y pronosticando de alguna forma su muerte. En el cuadro se ve como un accidente de tráfico. Entonces yo creo que también le está diciendo que no solo es terrible para ella por lo que significa, sino por lo que le puede hacer. Y porque se da cuenta que es que la ve como un niño. Esto al final de la película. Cómo se relacionan las dos escenas. Cómo se relacionan también otras dos que son prácticamente similares, pero que significan totalmente lo contrario, con el sexo raro que tienen ellos dos cuando la primera vez en la casa de Julián, después de mudarse, y la segunda es en la casa de donde estén quedándose, en el hotelillo que estén quedándose en el pueblo del padre. Payball. Sí, la primera vez es cuando no vuelve a dar ese ataque de ansiedad. Esa fue la segunda, eso es en el pueblo. Esa es la segunda. La primera, no, porque la primera es La primera es cuando el padre. Cuando el cuando padre empieza, muere. que cuando se están poniendo a tono, bueno, le llaman para decir que se muere el padre, que ya es cuando dices tú, bueno, vale, ok. Danos un descanso, Carlos, tío. Y la segunda es eso, cuando yo creo que siente la misma sensación que sentía, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Este sustituto o esta reorientación hacia sus gustos sexuales, buscando una alternativa, y yo entiendo que siente lo mismo que sentía hacia Christian, y entonces se pone así de nervioso porque, claro, evidentemente no es algo que esperase. Es la segunda vez que lo siente, pero esta vez no es hacia algo que no debería. Lo cual te redimensiona el personaje como que ahí tiene un escape. Podría llegar a contener esos instintos para siempre si se queda con ella. Ella lo domestica de verdad. Lo calma totalmente. Exacto. Y ahí rima muy bien con lo del cuadro y con lo que él buscaba, porque realmente es lo que está buscando, ¿no? O sea, al final yo, por ejemplo, es una cosa que pensaba muchas veces mientras estaba viendo la película y quería ser amable conmigo mismo por la empatía que sentía hacia Julián. ¿Quieres verlo como si fuera una película, por ejemplo, en la que te estén contando la historia de un personaje que tiene un problema de contención de ira, por ejemplo, una persona que es muy iracunda y que pierde muy fácilmente los estribos y que puede matar a una persona en determinado momento que es calentándose? Si quitas el tabú, básicamente es lo mismo. Es decir, es una persona que no es capaz de contener un instinto primario y que pueda haber una persona, y eso pues seguro que todos conocemos casos, igual no de alguien que pudiera matar a otra persona, pero todos conocemos a alguien que se le calientan los cascos con mucha facilidad y que igual en un momento determinado tiene una pareja o una persona o un amigo o una amiga que es capaz de contener esos arrebatos, ¿no? Y es algo que yo quise leer también un poco en la película, que intenta normalizar un poco la enfermedad de él, ¿no? En plan de decir, pues no es tan diferente de otras, es mucho más detestable a nivel social, pero no es tan diferente como otras. Te sientes incómodo pensando esto y haciendo este razonamiento. Y además es que tú ves como él intenta evitarlo por todas las maneras, se muda
Que además a los pocos días, justo haciendo la mudanza, ve que se va a cruzar con él y se esconde. Rompe Ujú. la imagen del niño, el retrato, y tira los archivos. Ujú. La quema. Y se cruza con él y no le contesta. Y a mí, aparte de esta escena, primero, no sé si os habéis fijado, hablo de la segunda vez de que tienen sexo. En la respiración de él cuando lo está calmando Diana. No sé si os Ujú. habéis fijado porque no es una respiración normal. Es No. como viene de ultratumba o una respiración que yo la quería leer como que está calmando al monstruo. Como que está respirando en ese momento el monstruo. Yo vi bastante bien representado un ataque de ansiedad. Yo he visto ataques de ansiedad y es muy parecido a una persona que no es capaz de Sí, sí, sí. calmarse, un ataque de ese estilo. El tipo de respiración es muy similar. Pero por el sonido de la respiración cuando lo calma. Porque Sí, no sí. suena Ujú. natural. Es un sonido que no es natural. Puede ser, puede ser. Y otra cosa que me gusta de estas dos escenas que se relacionan además, en la primera de las escenas, la que corta el sexo es ella, no es Ujú. ella, es el Ujú. padre, pero es ella la que tiene la impotencia sexual por culpa del padre. Y en la segunda es él por su problema con los niños. Pero es Ujú. como Ujú. que en cada momento de las dos partes no pueden llevar a cabo el acto sexual por... Y en la primera, él es el que lleva la iniciativa. Y en la segunda es ella. De hecho, es para verla 10 veces la película y sacar 25 lecturas Sí, diferentes de cada una de ellas, pero vamos. exacto, exacto. Y bueno, y en estas dos escenas, el erotismo, que es súper incómodo, porque tú sabes lo que está pasando en la cabeza del tío. Y por otro lado, cuando ya conoces la peli un poco, también te das cuenta que una de las lecturas posibles es que en la cabeza de ella esté el padre. O sea que eso lo convierte en más turbio todavía, si cabe. Con una llamada de recursos humanos, cerramos este Nada, segundo acto solo de desarrollo. una cosita, solo muy, muy pequeñita antes de cerrar. Venga, ¿no os parece una flipada que todo el segundo acto sea realmente una película romántica? Es un romance, Es cierto. efectivamente. Todo el segundo acto incluso tiene un montón de diálogos en los que se ve cómo generan conexión, como por ejemplo cuando se pone a hablar de la que me hace mucha gracia porque yo conozco el videojuego, cuando se ponen a hablar del Girls Panic, Claro. de la maquinita de Sí, hacer sí. las formitas, de las japonesillas estas que se quedaban después que lo que hablaba era realmente el juego, porque las imágenes eran muy cutres, ¿no? Pero bueno, estaba guay, una recreativa y todo ese rollo eso de lo que hablan, no podemos dejarlo, Ramón, no nos podemos ir de aquí, Rita. Tío, hablan de Videodrome en la película, por favor. ¿Y cómo hablan de Videodrome en la película? Que el guiño que hace Cronenberg, Carlos Bermúdez, es increíble. O sea, ese diálogo me parece de los más brillantes de la película, será porque soy un loco de Cronenberg, pero me encantó que compare la ciencia ficción con el porno. ¿Qué es lo que Sí, hace? sí, sí, O sí. sea, Completamente. Literalmente. maravilloso diálogo. Que Cronenberg y Videodrome hayan sido una parte tan importante de la madurez de un personaje de esta película dice mucho de nosotros y de Carlos Bermúdez. Sí, grande, Y Carlos. es buenísimo. Y a mí con eso se me saltaron las lágrimas y Sí, todo. sí. Y hablas del tema del romance, porque por momentos es un drama romántico, y me parece impresionante, me parece muy acertado cómo las dos tramas que tienen lugar en la película se desarrollan de forma simultánea y se alimentan la una a la otra. Primero, el Ujú. personaje de Julián enfrentándose al monstruo y a sí mismo, y la trama que arranca prácticamente a media hora de película, que es el romance que tienen los dos y cómo se va a retroalimentar también. Me parece muy, muy bien. Y cómo cuando parece que uno va a acabar, Ujú. lo que no ha hecho es más que comenzar. Sí, pero es muy curioso porque establece un lapso en lo que es el tema Sí, principal sí. de la película. El monstruo desaparece completamente durante Ujú, media hora o 40 minutos de metraje. Tú de repente ves ujú. una persona que se está enamorando de otra, literalmente, y otra que se está enamorando de la primera. Es una terapia romántica. Yo creo que Ujú, yo lo leo así. Yo creo que de verdad él está curado, entre comillas. Lo que ujú, pasa es que, claro, cuando tienen sexo, de repente ves que el monstruo no ha muerto. Y en cualquier ujú, momento puede aflorar. Entonces, claro, ahí de nuevo. Y con la llamada de recursos humanos todavía va a ampliar más el tema y el dilema moral. Pero lo que te está diciendo es eso, yo creo, vamos. ujú. Entonces, si queréis, hacemos la tercera fase de. Esto lo he visto yo en algún sitio, os lo juro por mi madre. Nos va a hacer falta para lo que queda. Venga, vale. La primera de todas es Hard Candy. Y esa es muy evidente.
Payball. Realmente es que Zoe Stein es prácticamente un calco físico del Pace en esa película. O sea, entiendo que te vas por la parte de eso, física del personaje, porque luego el resto no tiene mucho que ver un personaje con el otro. No, es por el físico y luego por la temática, aunque son completamente contrapuestos, pero bueno, tiene su cosilla. Tiene un parecido muy curioso con Ellen Page, Claro. la chica esta, sí. ¿Lito? Ya no es Ellen Page, es Elliot. Bueno, pero de aquella cuando hizo Hard Candy era Ellen Page. Claro. La siguiente es Old Boy. No me lo perdí, ¿no? No se come ningún pulpo vivo en la película ni nada, ¿no? O sea, No. Vale. Ninguna mantícora viva. Si los oyentes la saben o se les puede ocurrir alguna cosa o decirme que no tiene nada que ver, pueden hacerla. Y la tercera es, que el programa anterior me lo dejé sin tocar, Vértigo, de Alfred Hitchcock. Lito no la ha visto, así que os es Payball o no es nadie. Yo la de Vértigo no la veo, ¿eh? Dale, pues esta la guardamos también. Me la puedo estar inventando. Recursos humanos, acuda usted al despido, por favor. Nos metemos en el desenlace, Lito, y amplía, como decía antes, el abanico de dilemas moral que teníamos ya de por sí, que si no era chungo. Es que esa llamada, proyectos futuros mis cojones, ¿no? Pues esa llamada de recursos humanos sabía todo Dios que lo iban a despedir desde el momento en que lo llaman. Yo creo que este hombre es que realmente no era consciente, o quizás sí, de que eso, de que le podían revisar el trabajo que tenía, porque estaba en su contrato. Cuando él como que se sorprende, pero interpreté que él quería que lo vieran para ver si podían ayudarlo también, porque como está buscando en todo momento suprimir ese instinto, quizá era una forma de gritarle al mundo, estoy enfermo, necesito ayuda. Pues no, yo no la había interpretado así, pero es interesante también, ¿eh? Y que quizá es otra forma de cómo, que es lo que hace el mundo al final, no lo ayuda, le da la espalda porque nadie quiere reconocer que tú no quieres ayudar a un pedófilo. Y mucho menos decir que tienes a un pedófilo que ha trabajado en tu empresa durante X tiempo y no te has dado cuenta. Efectivamente. Creo que el dilema y la disyuntiva se hacen mucho más grandes porque ya se escapa del único personaje de Julián, sino que ya nos incluye a la sociedad dentro de este problema. ¿No, Payball? Yo lo entiendo así. Ya te hace partícipe. Sí. Luego, aparte, pues también vi un poco el tema de hasta qué punto te tienen monitorizado, ¿no? Hasta qué punto te tiene controlado una empresa. Porque él incluso, que es una persona que está acostumbrada a trabajar con ordenadores, dice lo de, pero mis discos duros también, o sea, mis discos duros externos también. Que realmente al final lo tienen controlado de delante a atrás, ¿no? Esto se supone que lo descubren por una auditoría o algo así. Una especie de making of que van a hacer del videojuego. Para un making of, sí. Y están recopilando, me imagino, como la gente, cómo ha trabajado y demás. Y esto ya no te hace solo partícipe por haber visto una cosa que es maligna, de alguna manera, que es lo que ha hecho Julián, y ser empático con ella, sino que además te hace partícipe también como espectador, como parte de esa sociedad que repudia a ese pedófilo que tiene un problema psicológico, un problema, una enfermedad mental, que nosotros hemos visto como espectadores que a lo mejor puede tener una ayuda, puede tener un apoyo que lo pueda sacar de esa vorágine de autodestrucción. A ver, es mucho lo que decía Lito, ¿no? O sea, esa condena automática. Y aparte no solo la condena, es que me hace mucha gracia que dicen, vamos a ser absolutamente confidenciales, pero ya según sale de esa habitación ya lo saben dos personas. Una que estaba saliendo de la habitación cuando entra él y una amiga suya que casualmente es su pareja o futura pareja. Y ya lo sabe, ni siquiera está en la empresa. O sea, que ya lo sabe todo Dios. Pero tampoco hacen nada por ayudarle, ni por impedir lo que pueda hacer. No. Y se desentienden totalmente de esa persona. Esta persona es un pedófilo, está suelta, nosotros sabemos que es un pedófilo, pero no vamos a hacer nada por ayudarle. Ni lo vamos a denunciar. Tampoco pueden denunciarlo porque es que tampoco tienen una prueba de que Claro, haya no ha hecho hecho nada. absolutamente nada. O sea, no ha hecho nada Pero ilegal. son indicios, es que no lo ha hecho, pero todo siempre va a más. Ese problema, si tú no le pones una solución, eso va a más. Y aparte, esto es lo que decías antes, una empresa que hace quitarse el problema de delante.
una empresa no tiene ninguna conciencia social ni ningún tipo de conciencia de ningún tipo. O sea, realmente lo que piensa es sus beneficios y sus propios intereses. Eso es así. Claro. Aunque te lo quieran hacer parecer que sí, no. Exacto. Y todo esto, el universo que se había construido Julián junto a una Diana cazadora que lo lleva de la correa y que le está dando una vida nueva de alguna manera, que le ha hecho sentir cosas que no había conocido antes y una escapatoria, se derrumba como un castillo de naipes y vamos a ver un personaje que podría ser un criminal con el que nos vamos a ver representado, el que nos vamos a ver cercano y que cuando todo el mundo lo repudia, antes del plano secuencia, que ahora os lo dejo a vosotros también, y después de salir de la casa de Diana, de que ella rompa totalmente ya con él la relación, lo vemos de espaldas, llorando, también contenido, y lloramos con él y lo vemos como levanta en un momento dado la cabeza, un poquito nada más, de manera muy sutil, y ahí estamos viendo como Julián muere y controla a la persona, al personaje, el monstruo que te lleve Mr. Hyde, por ejemplo. Y cuando levanta la cabecita un poco, tú dices, venga, te vas para la casa del niño, seguro. Ese Gollum es que se le ve. Y haciendo referencia a la mantícora, que solamente se le ve la cabecita en el portal también. Sí, Su cuerpo no se le ve. sí. Pero y se lo decía a Pablo, Está yo cazando. le mandé la foto incluso del plano que utiliza Carlos Bermúdez a la hora de mostrarte cómo se acerca de nuevo Julián al piso donde vivía. Lo primero que te planta es el plano de la puerta con las rejas sin Julián. Y en las rejas yo ya quiero ver un monstruo pintado, hecho con las rejas, que se vean hasta los ojos como hipnóticos. Y cuando Julián se pone de perfil en la puerta y se le ve solo la cabecita, como tú dices, Lito, se ve incluso como la reja gira sobre sí misma y enseña como una especie de aguijón. Increíble, anunciándote lo que va a pasar. En la escena que si yo decía que mi favorita es este tema de cuando, digamos, abusa del niño virtualmente, esta será la que será más complicada de trabajar, un plano de secuencia de casi 12 minutos. Pero Es muy, muy largo y aparte te pone muy nervioso porque tú sabes lo que va a pasar. Pero él es capaz de comportarse con la misma naturalidad con la que se comportó en la primera escena. Y eso te pone de los nervios. Pero a mí me puso muy histérico porque decías que es su propia naturaleza. Lo que hablamos de la naturaleza del depredador no se esfuerza en volver a empatizar con el niño, usando exactamente el mismo tono, exactamente los mismos gestos. Y lo que decía Edgar, que creo que estaba el compañero del grupo de Telegram, que leíamos antes el comentario, creo que está muy acertado con eso. Utilizar como un instrumento narrativo para algo tan detestable como lo que se supone que va a pasar ahí, un colacao, con nombre además, que no sé hasta qué punto se puede ganar un pleito ahí, Carlos Bermú. Y ahí es donde, perdona, donde se repite la forma de presentarte el primer plano del colacao. Se acerca al colacao, te lo pone en primer plano y se levanta la cara de Julián y baja el colacao como diciendo, venga. Sí, no, y aparte luego eso, o sea, es todo un plano secuencia desde el principio hasta el final, con la participación de un actor que es un niño, lo cual lo complica muchísimo, me parece que tiene mucho mérito. Y luego lo que dices tú, trabaja mucho con el silencio. Realmente durante toda la película trabaja mucho con silencios y trabaja mucho con planos muy largos, con planos sin cortes. Aunque no llega un plano secuencia muchas veces, sí que son planos muy largos en duración, incluso moviendo la cámara. Y eso te da como un aire de realidad, a la vez que utiliza muy bien esos decorados, como esa cocina donde prepara el colacao, que juega muy bien con no poner una cocina moderna. Juega con poner una cocina que podría ser la de cuando nosotros éramos niños. De casa de la abuela, que lo dicen además. Con esos muebles de contrachapao, ¿no? Y estas cosas que a ti te evocan tu infancia y te hacen sentir todavía más incómodo. Está todo muy bien pensado. Y luego encima, cuando le dan colacao al niño, se lo beben y luego el niño está tocando el piano y saca al niño de plano y solo estás viendo cómo él le mira y se escucha lo que está pasando fuera de plano y te pone absolutamente histérico. Me estaba poniendo muy nervioso. Estuve a punto de salir de la sala. Llegó un momento y dije, salgo de la sala, miro desde la ventanuca desde el ojo de buey y vuelvo a entrar cuando se calme esto, porque como pase lo que puede pasar,
yo esta peli me va a dar demasiado duro en la patata y no quiero. Y luego ya, pues bueno, cierra ese círculo con la imagen del dibujo del niño que hace del tigre, o sea, de esta mantícora atigrada con su cara. Ujú. Y aquí la verdad es que me parece espectacular la interpretación de Nacho Sánchez. Sí, O sí. sea, lo que transmite con los ojos, tanto cuando está mirando al niño, que es que parece una bestia, o sea, no parece ni Y una es persona, tremendo. Mm. se lo está comiendo con los ojos, es horrible. O sea, la mirada que tiene es absolutamente horrible. Os digo Horrible. una cosa, la persona que entra en esa casa, en esos últimos 12 minutos, en esos 12 minutos, cosas así de película, no es la misma que tú has visto durante la película hasta llegar a No, ese momento. No es la misma, no No, ¿eh? tiene nada No que es la ver. misma. Han No. cogido un doble tiene porque otra no mirada, es Nacho totalmente. Sánchez. Y es alucinante eso, otra vez jugando con el fuera de plano, ver cómo de repente le cambia la mirada, le cambia totalmente la mirada cuando ve la pared Que y ve casi lo que no hay colgado en la parpadea. pared, casi no parpadea, le cambia totalmente, de repente vuelve a ser humano, es que se lo ves clarísimamente, me parece Mm. un trabajo interpretativo brutal. Ujú. Y ahí aguantan muchísimo el plano de su cara, en plan diciendo, ¿qué es lo que está viendo? Y estás tú diciendo, ¿pero qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que le ha hecho cambiar? Y cuando te ponen esa falsa mantícora, esa mantícora que le devuelve la humanidad en cierta manera, te quedas como diciendo, claro, todo encaja. Y ya cuando él se gira, te dices, yo sé lo que va a hacer. Sí, Y lo ves todo muy real, cuando es una situación que ni esperas vas a ver nunca, ni tener ni conciencia de que nadie te la cuente y nada parecido, pero tú lo ves como que todo eso podría pasar. Tanto contexto, te han contado tanto la historia del personaje, has visto todo eso, que es que te parece todo totalmente factible. Y si os fijáis, están hablando también durante mucho rato de la película, en momentos concretos además, del monstruo final, ¿no? De cómo enfrentarte al monstruo final que ha creado además Nacho. Y ahí cuando llegamos a ese punto, él se ve, yo creo, lo entiendo así también, reflejado en un espejo por primera vez, viendo a ese monstruo, esa mantícora, se da cuenta del monstruo que lleva en el interior de verdad y lo mata. Lo que pasa es que lo mata regular. Que lo podría haber matado un poquito mejor, pero yo creo que es eso, es un enfrentamiento con el monstruo final de pantalla que es el mismo Nash. Y cuando se tira por el balcón, aquí es la única pega que yo le pongo a la película que me habría gustado que sonara más a carne Más golpeando fuerte. el suelo. Es que no sabes en qué piso está, pero en todo momento parece como que no vive en un piso muy alto, porque es una de estas No. casas antiguas que como mucho puede tener Mm. 4 o 5 pisos, no Ujú. más. Me hace mucha gracia con respecto a eso que dices, del paralelismo que está todo el rato con el tema de los videojuegos, que en un momento determinado a día le dice, pero lo que mola de los videojuegos es que tienes vidas infinitas, y el tío se tira por una Sí. ventana y no se muere. Es Ya curioso. te digo. Y bueno, en esa conversación ya vamos a cerrar esta parte, vamos a irnos al epílogo, entre comillas, cuando dice el noviete este de Diana de que en la realidad puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y tú ahí estás pensando, no, muchacho, lo que quieras no. ¿Pero por que qué? de Porque algo, es un gafapasta y usa claro, argumentos de mierda. O sea, todo lo que ya dice te es una digo. gilipollez realmente. Sin palabras ya le estás respondiendo Julián, porque tú lo sabes. Tú sabes que no puede hacer lo que quiere. Ni siquiera tienes que ponerte en ese caso. No puedes hacer lo que quieras. Tú no puedes subirte a la mesa del de al lado y cagarle en el plato, evidentemente. No puedes hacer eso. O sea, hay unos límites de muchos tipos. O sea, Y de forma virtual, y si tú lo pintas y te lo llevas y lo haces en 3D y le cagas, ¿sería mal o sería bien? entonces sí, porque se queda en la intimidad de tu fantasía. Vale. Yo creo que con esto cierra de algún modo la trama principal. Y ahora ya nos vamos a esta especie de epílogo donde nos creíamos que había terminado la relación con Diana. Y vamos a ver dos escenas que yo creo que son fantásticas. La primera en el hospital, Lito. Primero a nivel estético y segundo por lo que significa, ¿no? El monstruo ha muerto y queda. Y lo que queda de de Julián está vivo. Y ella no se separa ni un segundo de él. Entra ese médico, esa médico ahí a la sala, le explica lo que le ha pasado, todo lo que le queda por pasar. ¿Y quién no se ha separado de él en todo momento? Diana, que ha recuperado quizá a su amor o ve ve en él al padre que acaba de perder. Es que realmente yo creo que ahí queda poco de lo que era la relación anterior.
porque de Julián no queda nada. Pero ya no porque haya eliminado la parte mala y porque ahora Es que es un vegetal. Es que es un vegetal, él no puede ni siquiera hablar. Porque si se hubiera quedado parapléjico, pues lo vería como un poco más amable. Pero aquí Carlos Verpú no nos da tregua. O sea, lo pone... Claro, podrías decir, no, es el final feliz. No, final feliz dos cojones porque no hay ningún final feliz. Al final es un vegetal, está encadenado para siempre en una cama y a una imposibilidad de relacionarse socialmente con nadie. Y ella, pues no sé si lo que busca es un perdón por haberle dado la espalda, perdonarse a sí misma, o que sencillamente lo que hablábamos, ¿no? Que busque una continuidad porque es una Munchausen, como dices tú, y lo que le gusta es cuidar gente que está enferma y a ser posible matarla envenenándola poco a poco, no lo sé. No llego ahí, no quiero pensar eso. Pero vamos, sí que es verdad que a ella se le ve otra vez como muy bien, ¿no? O sea, teniendo la Todo está capacidad de... bien. Todo Todo está está bien. bien. Todo está bien y el monstruo ya no es una amenaza para la sociedad, evidentemente. Entre comillas, la temática principal de la película es la pedofilia de él, ¿no? Entre comillas, lo digo porque el personaje de Diana tiene tanta importancia para la trama que al final le roba protagonismo a Julián y lo comparten. Yo creo que de alguna forma son igual de protagonistas por muchos momentos. Entonces, claro, que ella tenga un problema también sexual y que de repente a ella le corte el sexo la muerte del padre, de alguna forma, aunque sea por la muerte del padre, es el padre el que ha hecho que ella no pueda tener un orgasmo. Y que la película no termine con lo que haya pasado entre Julián y el niño y termine con esa relación rarísima entre los dos, me lleva a pensar que va más todavía sobre las filias sexuales y sobre los problemas que puedan tener, ya sea porque ella vea a su padre representado en Julián o porque tenga un problema de que le guste cuidar a la gente o le ponga fiereca a esa, pero que no sea tan simple como la pedofilia y ya está, yo lo tengo bastante claro. No sé exactamente cómo leer ese final, pero es raro, ¿eh? Nos faltan un par de visionarios de Mantícora que nunca Y haremos por miedo a perder nuestra poca estabilidad mental. yo creo que nos faltan, como dice Pablo, un par de colacao con mantícora. Pero vamos a pasar a las conclusiones, a las notas en la escala KR, señores. Payball, ponemos el ordenador cuántico a trabajar. Yo siempre defiendo que una propuesta atrevida me conquista. O sea, cuando alguien es capaz de irse a los sitios donde no es capaz de irse nadie y defender esa propuesta y encima hacerlo con esta elegancia, con esta forma que tiene la película, sin ser estéticamente ninguna maravilla, ni la mejor de Vermeer, con diferencia a ese nivel, pero manejando también la imagen para lo que te quiere contar, o sea, siendo tan efectivo. En una historia tan complicada de contarla tan bien, no sabría ni qué nota darle. Es que ni siquiera podría decir si me ha gustado la película. Es decir, no la he disfrutado, desde luego, en grandes partes. Pero sí que es verdad que la película no te puede contar mejor de lo que te cuenta la historia que te cuenta. Hay que darle una nota. Y además alta. Dentro del género Carlos Vermú, que es un género en sí mismo, y dentro de su film... El film fatal. El film fatal. No sé, yo creo que la película mínimo se merece un 9. Un 9,43, por ejemplo. Madre mía. Te la has puesto complicado, Lito. No me lo he puesto complicado. Verás. Esta comparte de las notas más altas de mi escala que va del 9 al 10. En el universo Lito KR, ¿no? Pues 9,8. Vale, un 9,8. También es un tema tabú y que es un problema real y que ocurre a diario. Es que es algo que hacerte empatizar con una persona que es un monstruo en todas las letras es muy difícil de hacer y lo consigue. Entonces me ha generado incomodidad y me ha gustado a partes iguales. Un 9,8, sí señor. Y yo le voy a poner un poco de nota más baja porque llevo haciendo una temporada un hater KR y le voy a poner un 8,4. Y la película se queda en un... La nota en la escala KR se queda en un... Con un 9,21. Una película que sugiere, que insinúa y se contonea
como un animal salvaje, nacida de la percepción y el ingenio bizarro de un director que dice confiar en la inteligencia del espectador para rellenar de manera terrible los huecos que va dejando para explorar, porque él mismo además no los conoce. Un tipo que posee, y cito textualmente a Eva Yorash, una visión cruelmente bella de la realidad, oscura, reflexiva, embriagadora, mantícora. Hasta la próxima. Oy, 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 oy. ay, 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 ay.